Listo. Disculpa. Ok, entonces les decía que podemos estar rodeados de esas personas que como que nos chupan energéticamente, nos chupan vibracionalmente, emocionalmente. Entonces ellos son tan sigilosos, tienen la capacidad de hacernos sentir miedo paralizándonos. La intención de encasillarnos tal y cual felino con su presa, acorralarnos emocionalmente para rácata, darnos la estocada final. Cuando ya sienten que estamos a sus órdenes y a su total disposición, entonces esa persona ya puede actuar y actúa en función a sus propios beneficios. Eso es un tema que hoy día está muy en boga, sobre todo en los Estados Unidos y bueno, en todas partes del mundo, pero yo que actualmente me encuentro en los Estados Unidos, la situación de la violencia producto de lo que llamamos bullying, eso no es más que estamos en la presencia de un depredador, que es la persona que acciona contra la víctima, ya está llegando a niveles de violencia incalculables. Para lo cual le damos en este momento la bienvenida, Sara, al profesor Carlos García, que decía que tiene una experiencia vasta en Venezuela, es un psicólogo profesional y por supuesto un docente que ha sido testigo del crecimiento académico y profesional de muchos, pero muchos jóvenes venezolanos, y hoy tiene la dicha Colombia y toda Latinoamérica de tenerlo a su disposición porque se la pasa justamente haciendo lo propio, viajando por todo el mundo. Bienvenido, el profesor Carlos García. Hola, buenas noches. Gracias por este espacio y sobre todo por permitirme hacer algo que tanto me apasiona, que es la psicoeducación. Yo soy bígamo, yo tengo dos, dos amantes, que es la psicología y la educación. Favorablemente para mí, me permite combinarlas y hacer estos espacios, fusionarlas. Como difícil, ¿no? Que un amante y la esposa se encuentren en un mismo escenario. Sería incómodo, en este caso, para el caballero. Para mí es bien halagador y bien oportuno decirle a la psicología y a la educación: hey, nos vamos a unir esta noche en un encuentro para compartir una información. Soy muy anecdótico, no quiero convertir esto en una clase magistral, quiero ser lo más sencillo posible, digerible posible, porque como bien lo decía Oscar en su intervención, hablando de los depredadores, podríamos pensar quizás en gente adulta, en una persona quizás de cierta edad, con un nivel de capacidad para lastimar a otras personas. Quizás nosotros, alguno de nosotros ha sido víctima, por darle un nombre, de una traición, de una mala jugada, de un amigo que no correspondió a la calidad de amistad que yo le profesaba, o en mi relación de pareja, o dentro de mi propia familia, cuando me absorben, cuando me explotan, cuando me hacen unos niveles de sobreexigencia que no son justos. Lo he escuchado últimamente en algunas consultas donde hay personas que me dicen: epa, o sea, mi familia me está sobreexigiendo una manutención por encima de lo que yo puedo recibir, haciendo referencia a la migración venezolana. Y esto llevarlo al plano infantil pareciera mentira, porque no, esto es imposible. Un niño no puede hacer daño, un niño no puede lastimar, un niño no puede hacer esto. Un adolescente, quizás a lo mejor de 14 años en adelante, 2 años. Creo que estamos bastante conmovidos por lo que pasó en Estados Unidos en referencia a este chico. Pero fue una noticia, es una noticia, pero es una realidad. Nos conmovió una noticia, pero esto es una realidad, esto está pasando. Son 20 años de vivencias, viendo estas realidades en el área, digamos, infanto-juvenil. Cuando fui docente universitario, también de alguna u otra forma se evidenciaba, pero ya no desde el acoso como un niño que le mete el pie a otro para que se caiga, o tú no vas a jugar con nosotros, sino ataques hacia aspecto físico. No, profe, fulana de ala, que la nariz así, bueno, ella. Entonces, pero bueno, ya va, ¿por qué me das ese marco de referencia? ¿Por qué no me dices su nombre? Entonces, importante es llevar esto al plano infantil, porque estos niños de hoy en día, con esa calidad humana, es el futuro. Y si no hacemos algo, si no intervenimos ahora en esto que es nuestro futuro, entonces, por supuesto, ¿qué nos espera? Quiero comenzar con una frase anónima
que se titula así o que dice así: si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. La repito, si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Rompe el ciclo. Entonces, qué importante es que quienes sean padres, quienes son cuidadores o tienen algún niño cercano a ustedes o son docentes, puedan multiplicar esto, porque es el trabajo con la familia, con la educación, con la escuela y por supuesto con los actores involucrados acá, que son el acosador y el acosado, y los espectadores, esa audiencia en torno a todo esto. El bullying es un tema bastante sensible y nos llena de consternación a todos, porque el niño es bastante vulnerable. Quizás un adolescente podría defenderse, pero el niño carece más de recursos emocionales como para poder defenderse. Ahora bien, el detalle está que ahora el bullying no se circunscribe, aún no se limita solamente a lo que pasa en un salón de clases. Es decir, yo levanto la mano y se ríen de mi intervención, o no me incluyen en un equipo de trabajo. Más allá de que si yo soy irresponsable o no cumplo con las actividades, que no quieren trabajar conmigo por alguna razón. Más allá también del tema deportivo, de que no me hacen partícipe de las actividades en educación física o en la clase de deporte, es que se extralimita, o sea, no se queda en el recinto escolar. Es que me atacan por una red social como Instagram o Facebook, es que hacen un meme conmigo, me toman una foto, ok, porque se me cayó el jugo, se me cayó la empanada, se me cayó la merienda, y eso lo viralizan y literalmente recorre el mundo, porque ahora sabemos que eso recorre el mundo. Entonces imagínate, pues un niño con un piso emocional que todavía no lo sostiene, porque es que no puede ir en contra de la naturaleza, no tiene los recursos emocionales, y ya voy a decir cómo los va a adquirir, no tiene los recursos emocionales para poderse defender. Carlos, Entonces, perdón, y justamente dime. relacionado con ese punto tan importante de ya reconocer esos elementos que pudieran estar sucediendo, ¿qué recomendaciones pudiéramos manejar tomando en cuenta nosotros adultos, nosotros como adultos, para que nuestros muchachos puedan comunicarse? O sea, podemos decir más allá de que, bueno, mejoraron los canales comunicacionales, podemos decir, bueno, siéntate con tu muchacho y pregúntale cómo están las cosas verdaderamente en el colegio, porque las personas que son objeto de este tipo de violencia, por lo general callan y entonces no son la comunicación, por lo general es un poco corta o nula, porque justamente lo van anulando emocionalmente, que no le permite ni siquiera, le anula incluso la capacidad de comunicarse con tus familiares. Entonces, ¿qué recomendación o por dónde crees tú que podemos estar agarrando el sartén por el mango nosotros como padres para apalear o para minimizar el impacto de aquello que necesariamente está ocurriendo en el mundo? Pero nosotros como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vale. Tenía, bueno, parte... Ajá. ¿Alguien me habló? El bullying que le hacen a los chicos y cómo lo hacen los padres. Ok. Bueno, en esa línea de esa pregunta, en primer lugar, hay que tocar la familia. O sea, no voy a descubrir el agua tibia, pero sí voy a dar unas pautas en referencia a esto. ¿Qué pasa? Pues el hogar es la primera escuela. Es allí donde se va fraguando la personalidad. Recordemos que una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, ¿ok? El carácter, que es parte de esa estructura de la personalidad, se va gestando en casa. Puede ser que mi temperamento innato, porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es innato, o sea, eso nace conmigo. Y lo podemos ver en bebés. Hay bebés que tú le hablas y te miran y nada, pero no hay una sonrisa y tú dices, wow, pero qué serio, y mira y tal. Y hay otros bebés que sin conocerte te sonríen. Entonces, eso es innato. Yo no puedo ir en contra de una naturaleza biológica. Ahora bien, como padre o como cuidador, Oscar, porque no quiero decir padres porque a veces los niños no están Exacto. bajo la tutela Como de los adultos, padres, pues, sino como de los adultos. cuidadores primarios como tal, una tía, una abuela, y sobre todo con el tema de Venezuela con la migración, hay niños que los están criando otras personas. Entonces, ese cuidador primario, ese cuidador que está allí, necesita velar en primer lugar por un apego seguro. Lo necesitan. El niño o los seres humanos somos los mamíferos que más necesitamos de un apego. No, yo no quiero que mi hijo se apegue a mí, que sea libre como el viento, que vuele, que no tome decisiones. No, yo no estoy hablando de que sea dependiente de ti. Estoy hablando de que le ofrezcas
eso, ese recurso, ese acompañamiento, esa sintonía en momento. Porque si tu hijo no te cuenta las cosas, no es porque es que sea silencioso o no te las quieres contar, es que tú no propiciaste un nivel de comunicación lo suficiente como para que él te dijera, ¿sabes qué, mamá? En la escuela me la están aplicando y me están diciendo chichón de piso, por decirte algo. Entonces, si no, y más allá de que me lo digan los muchachos, me lo dicen mis pacientes en la consulta. Cuando hablamos de estas historias infantiles, pero ¿por qué no le comentas a tus padres que nunca hemos hablado, Carlos? O los adolescentes en el colegio, y esto lo saben tus papás. Profesor, por Dios, si mis papás ni hablan conmigo, yo hablo más con usted que con mis padres. Entonces necesitamos un apego seguro. ¿Y en qué consiste en el apego seguro? En sintonizar con él. Es decir, si mi hijo tiene miedo, yo lo protejo. Si mi hijo tiene rabia, yo lo comprendo. Si mi hijo está triste, yo lo consuelo. Y si mi hijo está alegre, yo celebro con él. Eso es todo. El niño lo que necesita es un padre que sintonice con él, un padre disponible. Lo que pasa es que hoy día se cree, bueno, en lo material le tengo que ofrecer lo que a mí no me dieron porque yo crecí con una carencia, a mí no sé qué y tal lo otro, y desde mis carencias, desde mi debilidad, eso es lo que ofrezco. Por supuesto, en ese apego seguro se va a desarrollar lo demás. Es decir, la empatía, lo voy a enseñar a ser empático, le puedo incorporar o entrenar, mejor dicho, en las habilidades sociales, cómo defenderse. Yo soy muy sensible en este punto porque con el fallecimiento de este chico de 12 años de los Estados Unidos, la gente empezó a pregonar el tema de la generación de cristal. Bueno, pero como cuando a mí ya no, y yo, mira, cómo estoy echado para adelante. Es que esos muchachitos de hoy en día son muy frágiles. No, ya va, no podemos perder el foco de la cosa. Aquí no es la fragilidad de los niños de ahora. Aquí es que hay un grupo de niños que, por supuesto, es que hablar de bullying es hablar del acosado y del acosador, porque este niño acosa y quisiera que me diera tiempo para Sí, poder sí, decir esto. sí, vale. Entonces, necesitamos de la empatía, necesitamos, el apego seguro me va a abrir puertas al resto, me va a permitir un escenario empático donde yo puedo hablar con él, comprenderlo. Mira, mamá, me están diciendo chichón de piso. Wow. ¿Y cómo te sientes con eso? Mal, mamá, mal porque se están burlando de mi estatura. Ok, te comprendo, claro. O sea, si a mí me dijeran chichón de piso, yo también me molestaría. Mañana vamos a ir a la escuela y vamos a hablar al respecto. Pero me pongo, soy su aliado, ¿no? Que, bueno, resuelve tú, no seas tonto. A mí en la escuela me decían pelo de no sé qué cosa y yo misma me defendía. Esas cosas yo las leí en muchos comentarios en referencia a lo que pasó con este niño, a lo que ha sido con este niño. A mí nadie, y me disculpan las expresiones, a mí nadie me jodía porque yo no me dejaba joder. Y porque yo le dije a mi hijo, bueno, resuelve tu tupeo porque ese es tu peo. No, señores, y me disculpan lo prosaico, no es un rollo que él pueda resolver, es un niño. Ahí necesita de un adulto que lo respalde, sobre todo mientras más niño, más te necesita. A que está un poquito más grande, tú lo acompañas y tú le dices, mira, yo voy a ir contigo, si es un adolescente, yo voy a ir contigo, vamos a conversar, a ver qué se puede hacer. Aparte de enseñarle las habilidades sociales, la empatía, enseñarlo también a resolver el problema. Bueno, te dicen chichón, te hizo. ¿Qué podías hacer? Bueno, decirle a la maestra, ok, ¿y lo hiciste? No. Ah, ¿y qué otra cosa? Bueno, la directora pasó en ese momento, le pude haber comentado. Yo recuerdo a mi maestra de cuarto grado que ella inventó una materia que se llamaba aprender a pensar. Y ella nos ponía casos hipotéticos y nos decía, ¿qué pasaría si esto y esto? Imagínate niños de cuarto grado, bueno, podríamos hacer esto, puedes entrenarlo. No esperes que llegue el acontecimiento para promocionar la resolución de conflictos. Puedes hacerlo desde ahora. Hijo, vamos a plantearte algo. Mira esta situación, mira lo que pasó con este joven. ¿Qué harías tú en esa situación? Bueno, mamá o papá, yo haría esto y esto y esto. Ay, mira esta noticia. Un niño eh, moreno fue atacado por unos niños de color blanco, de piel blanca, y ¿qué harías tú en ese momento? Bueno, mamá, ponlo en escenarios hipotéticos, a ver cómo él se va entrenando para la resolución del problema. No esperes que llegue el problema para entrenarlo. Ok, O sea, es bastante importantísimo. complicado. Otra recomendación es una escucha totalmente desprejuiciada. O sea, cuando él te diga que se siente mal porque le están poniendo un apodo, porque lo ridiculizaron durante una intervención en clase, tenía una exposición y se burlaron de él porque dijo una palabra maldicha o por lo que sea, no lo ataques, pero qué bruto, qué estúpido, por tanto que lo practicamos aquí.
valida y sintoniza nuevamente, lo repito, porque es que esto es clave como tal. O sea, si tu hijo te está pidiendo que lo escuches, escúchele, no le caigas encima, no le hagas señalamientos, luego evalúas qué fue lo que pasó, pero inicialmente haz una sintonización con él. Otra recomendación, pues también revisar un poco el vocabulario emocional. Ay, pero eso no es para tanto. O sea, por eso vas a llorar. Bueno, pero si no quieren jugar contigo, no le pares. Ah, bueno, pero es que no hay más muchachitos para jugar. Entonces también importante eso. Y algo que quiero pues resaltarlo y magnificarlo, señores, el ejemplo. Yo no puedo como papá decirle a mi hijo que no sea un acosador, porque también en materia con el acosador, porque del acosador poco se habla mucho del acosado. ¿Qué puede hacer la escuela? La escuela hace suyo, pero ¿cuáles son las debilidades de la escuela? Que no hay una persecución, no hay un seguimiento, o sea, no se evalúa si lo que hizo el psicólogo invitado o el psicólogo del departamento de orientación, si es que cuenta con un departamento de orientación, porque no todas las instituciones cuentan con esto, si se le hizo un seguimiento, cuál fue el impacto en los muchachos, si esto realmente se generó algún tipo de beneficio. En el caso del acosador, la familia juega también un papel muy importante, porque ¿cómo le digo yo a mi hijo que no maltrate a otros si cuando yo voy manejando, yo voy peleando con todo el mundo y voy insultando a la gente? Y si yo tengo una camioneta 2055 y veo que una persona tiene un carro más pequeño, esa chatarra, esa troja, ese pedazo de carro, chico, que no me deja Carlos, avanzar. O cuando está, ajá, Carlos, perfecto. ¿Y cómo lidiar con el tema de que los muchachos, a pesar de que, bueno, eso es una verdad, eso existe, los muchachos no se comunican, eso que te dicen tus muchachos es verdad? Mira, hablo más con usted, profesor, que con mi papá y con mi mamá. O sea, cónchale, una vez que ya te comunican, que te dicen lo que está sucediendo y siguiendo las recomendaciones que tú nos estás dando, que bueno, apoyarlo, hacer una escucha activa, mostrarle con ejemplos, más o menos como casos prácticos de cómo actuar para tú ir valorando la capacidad que puede tener tu hijo. Pero todavía ellos están ahí parados. O sea, ya cuando el problema llegó, cuando el problema lo tengo instaurado en casa, ¿de qué manera nos puede sugerir, pudiéramos actuar con la opción de poder dar un paso hacia adelante y salir airosos de esto y no tener el término del caso del que estamos conversando, del niño que fatalmente es porque te producto recuerdo algo. de esta O sea, violencia. el caso del niño es un caso conmovedor, pero es uno entre miles. Y Sí, quizás cada uno de nosotros en su momento tuvo un encuentro con el bullying, por alguna razón, porque no teníamos habilidades deportivas, porque no te nombraron candidata en el salón o porque eres candidata de reina del salón, pero precisamente para burlarse de ti. Entonces, esto es un problema. Esto no se va a resolver, exacto, obviamente, con un encuentro hoy y listo. Esto es una constante. atención constante. Y para que no se convierta en un problema, hay que hacer Muy una bien. intervención. Ya tú me estás hablando, yo soy muy preventivo. O sea, yo hablo más desde la prevención. Me gusta hablar desde la prevención porque ¿cómo evito algo si no lo prevengo? Entonces, si ya el problema llegó, que es el escenario que tú me estás planteando, por supuesto, quería ofrecerles pautas orientadas a la prevención, pero bueno, vamos a verlo desde que ya está allí. Pues mi muchacho, tiene a alguien o una niña, porque también las niñas lo hacen, porque lo vi en esos momentos, en esos pasillos de la institución educativa, sobre todo con el tema de la reina del salón, que me parecía uno de los momentos donde más se atacaba a ciertas niñas por ciertas características físicas. Por supuesto, como adulto, representante de ese niño o de ese joven, ir a la institución. O sea, la institución necesita intervenir aquí. No es que, bueno, resuelvan ustedes. No, ya va. Mi hijo estudia aquí. Yo quiero hablar con los canales regulares. En este caso es con la directiva, no es con la docente. Primeramente con la directiva. Por supuesto, la docente se involucra porque ella es la que está de testigo y es parte también de ese contexto. A ver cómo está ella resolviendo, cómo ella está interviniendo en medio de esa situación, poniéndolo en un caso extremo de que de verdad no se logra nada, el niño insiste y los papás del niño no hacen nada. Bueno, esas son cosas del muchacho. Pues yo no me voy a meter en eso porque yo voy a dejar que ellos resuelvan. Por supuesto, yo como padre tomo a mi hijo por allí con todo el dolor y con todo lo que puede implicar sacarlo de su contexto escolar que le gusta, pero si su vida está en riesgo, yo no lo voy a seguir
exponiendo allí. Así Pero es. llegar a ese extremo, que eso que tú digas, o sea, ni que fuera un pran, ni que estuviera preso, te digo, vamos a cambiarlo de celda porque el pran de la celda donde él está lo tiene atosigado. Pero pues ahí hay que intervenir muchísimo en el tema del el contexto del acosador. Muy bien, exactamente. Esa recomendación es súper valiosa porque justamente la semana pasada estuvimos conversando y, y bueno, de qué manera actuar, o sea, de que hacer el reforzamiento positivo de cada una de las acciones en cuanto a la comunicación se refiere. Es súper básico también eso último que dijiste relacionado con el ejemplo. A veces no nos damos cuenta, pero como padre suena el teléfono celular, entonces responde ahí, dile que estoy con la vecina y estoy viendo una televisión. O sea, responde el teléfono y dile timbre, dile que no, dile que estoy en el baño y estoy viendo una película. O sea, esas mentiras, aunque muy piadosas que parezcan, van moldeando el carácter. No sé Oscar, si, pero si es me que más equivoco, bien Carlos. eso Van sí se moldeando. hace en comparación, como te dije. O sea, cuando un adulto Uh y -huh. llega un estudiante, su hijo, y le dice, mamá, ¿sabes que la maestra me dijo que la tarea no era así como yo la hice? Y de repente, pero esa vieja flacuchenta, o sea, ya ahí estás marcando una pauta. Ya tú estás diciéndole a tu hijo, tú puedes agredir la apariencia física de una persona. Entonces, por eso te digo, no es solamente un tema de la mentirita que dir que no estoy o una constancia Eso va médica. moldeando. Pues, o sea, si mi papá dice, Claro, va perfilándolo, por perfilándolo, supuesto, claro. ¿ok? Totalmente. Uh -huh. Hay alguien que decía, pues no recuerdo en este momento, que el ejemplo es el único medio para poder influir en la vida de otros, o sea, Así. tajantemente y enfáticamente. Ahora, en respuesta también para agregar, cuando tú me preguntabas qué más hacer, si yo veo que la familia del acosador no está haciendo nada, no está interviniendo, ¿qué puedo hacer yo allí? O sea, sigo exponiendo a mi hijo. Por eso es importante que los padres, si saben que su hijo tiene ciertas características de acosador, porque ya hay comentarios o porque lo ha visto, perdón, desde cierto momento, o hay un compromiso neurológico, también eso a veces influye. A veces dice, bueno, esos niños malos con un gen de maldad, endemoniado. No, ya va. Si el niño tiene algún cuadro allí psicopatológico, olvídate, eso no se va a resolver poniendo los dos. Hay niños que pueden tener algún un tipo, no sé, de trastorno del neurodesarrollo o algún tipo de conducta desadaptativa que lo vuelve totalmente agresivo a lo otro. Pero por supuesto eso no se determina con una sola mirada. Eso sí habría que explorar. Y los padres, ese tema, no. Porque tú a mi hijo no le vas a decir que está loco. Porque de una vez el término como lo define. Cuando tiene algún tipo de manifestación conductual que le hace al docente que aun cuando no está preparado para hacer este tipo de intervención o diagnóstico, pues es un docente que los años le han parecido y tú dices, aquí puede haber algo. Pero bueno, eso es un tema más delicado y ya es más amplio, pero puede movilizar o influir para que el niño tenga esas conductas violentas y agresivas, aparte del ejemplo, porque hay papás que te pueden decir, pero es que yo eso no lo ve en casa. Bueno, entonces evalúe neurológicamente a ver si hay algún tipo de psicopatología que pueda estar interviniendo en ese momento. Pero el acosador necesita también su mirada. Repito, yo sé que el acosado es la víctima, es el que sufre, es el afectado, pero el acosador es el que está generando toda la situación. Entonces, si no hacemos una intervención en él, no vamos a obtener resultados, o por Y lo menos no los resultados esperados. como, ya que señalas eso también es importante, bueno, el acosador en este momento, que en este caso sería como el depredador, eh, ¿cómo identificarlo? ¿Qué podemos ver en un muchacho en esa edad? Ya lo señalaste alguno, que en mi país decimos, en Venezuela decimos, que ese sí se aplique, este muchacho sí es. Entonces, ¿cómo reconocer como padres de que tengo un posible depredador o acosador? Ver su empatía, ver cómo es esa conexión con los otros compañeros. Hay un momento de la edad del niño, o sea, de su desarrollo psicoevolutivo, que el niño tiende a ser egoísta, ¿ok? Y no presta sus juguetes, pero eso es parte de su proceso psicoevolutivo. Pero si él ya pasó ese proceso, que es ya antes de los 6 años, 5 años, si mal no recuerdo, y yo veo que sigue siendo antipático, hace comentarios burlistas, o yo lo veo cómo se expresa a sus compañeros, ya sea en referencia a su color de piel o a su estrato social, estar pendiente de esas señales. No es que ay, son cosas de muchacho. Él le dice así, cabeza de perro. No, chaval. No le puedes permitir a tu hijo que le diga cabeza de perro a un compañero. Es que todo el mundo le dice así. O sea, él como niño
por supuesto no ve la magnitud y el impacto, pero el adulto eres tú. Entonces, como adulto eres que vas a intervenir. Ahora, ¿qué pasa con el acosador? El acosador cuenta con una audiencia, Oscar. Y también ahí hay que intervenir. Por eso te digo, esto son muchos actores. De repente tú dices, mi hijo no es el acosador, mi hijo no es el acosado, pero tu hijo es parte de la audiencia. Tu hijo es, dale, métele, hazlo, te vas a quedar con esa. Y eso en psicología lo conocemos como reforzamiento. Entonces, eso es lo que necesita el acosador, de esa audiencia que precisamente lo exhorte, lo induzca a poder hacer este tipo de actos y a tener este tipo de comportamientos. Por supuesto, ahí también entra un juego, sobre todo en el adolescente, un juego de un elemento, perdón, de inseguridad personal. Se siente muy inseguro consigo mismo y encuentra en el acoso una manera de reconocimiento, encuentra un valor interno. Es decir, lo que no puedo encontrar a través de otros recursos o a través de otros comportamientos, lo encuentro a través de este reconocimiento. Porque quienes hemos estado en espacios educativos, no porque yo sea docente, recuerden tú. O sea, acuérdense ustedes cuando estaban en el colegio, ya sea en primaria y en el bachillerato, cómo el acosador caminaba y se engrandecía por las cosas que hacía. Bueno, ese es su valor interno, pero lo consigue a través de la anuencia, de la aprobación, del reconocimiento externo, porque no le pertenece, porque no es algo de él. Entonces, pues, en referencia a esa parte, pues es importante también saber que esto es algo muy característico de ellos. Sí, a veces como padres cometemos ese error de que, ajá, mi hijo no es, ¿cómo va a ser? O sea, no podemos creer que eso pudiera estar pasando con mi hijo cuando se trata de que de que es un acosador. De verdad que, Carlos, estamos demasiado felices con todo esto. No sé, que por ahí está Marta. Bienvenida, Marta. Bienvenido, Humberto, que también ya está por allí. Marta, que tiene que estar relacionado con lo que acaba de decir Carlos, tomando en cuenta que Marta es una mujer que también venezolana y que se ha preparado muchísimo. Y súper orgulloso porque esta semana estuviste dando la entrada al evento de Cala en Venezuela, lo cual me llenó de orgullo saber que ha sido considerada para estar en esa pantalla, en ese escenario. Y yo, tenemos nosotros la bendición de tenerte con nosotros para hablar un poco de manera llana lo que es los depredadores emocionales. Ya, bueno, pudiste escuchar a Carlos, hablamos un poco de lo que es la violencia, hablamos de la víctima y del victimario. Pues entonces, con respecto a este ámbito, ¿qué puedes aportar, Marta? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias bueno, por la presentación bueno, honrada de que Carlos hizo una intervención fabulosa y de verdad que yo comenzaré diciendo, en el corazón del ser humano hay mucho amor, lo que se requiere es conocimiento. Y si lo miramos en este aspecto donde específicamente lo que tiene que ver con el bullying, punto de poder observar que es un asunto de niños, pero que es un asunto de adultos realmente. Entonces, yo digo también que no hay nada que los hijos no hagan que sea asunto de los padres. Por muy, por muy responsables que puedan hacerse, lo que los padres no hacen, los hijos lo van a sacar a la luz. Entonces, aquí bien importante es que hay un tema que venimos de nos preceden unas generaciones donde generalmente el maltrato fue la forma de crianza, el abuso fue la forma de amor, la forma en cómo nos conectamos y también el silencio ha sido una forma de comunicación. Entonces vemos que damos sobreentendido muchos aspectos de lo que tiene que ver con la familia y por ende, así como decía Carlos, lo que tiene que ver con el temperamento, que es lo que se hereda. Aquel dicho que hijo de gato caza ratón, ¿no? ¿Cómo sabe un gato cómo cazar, ¿no? Lo trae en el temperamento, por supuesto. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos tres aspectos que tienen que ver con lo heredado, que tiene que ver con lo decidido y con lo aprendido. Entonces, yo soy fiel creyente en la capacidad de transformación que tiene el ser humano. Sin embargo, nos falta conocimiento. Muchas veces las cosas que ocurren es porque no conocemos. Generalmente no sabemos qué es lo que ocurre dentro de nuestra mente humana y pues reaccionamos
en vez de comunicarnos. Cuando reaccionamos, y esto ustedes lo pueden observar, imagínense un momento muy, muy fuerte en su vida. Los 5 segundos que son posteriores al evento, ¿cómo reaccionan? Ahí está la conciencia de ustedes. Entonces, observarnos cómo reaccionamos ante si alguien nos choca, si vemos a un evento violento en la calle, ¿cómo reacciono? Y aquí es que nosotros se supone que deberíamos saberlo hacer, pero no somos educados. Y yo pienso que entre tanta información en las redes hay una desinformación muy grande. Entonces el tema de la autoexigencia no debería ser solamente a nivel económico para poder pagar las cuentas. Nuestra autoexigencia debería mirarse con el hecho de yo tener la curiosidad de saber quién soy, de saber quién es este ser humano, cómo pienso, cómo siento, cómo hago y qué cosas tengo yo guardadas en mi cuarto oscuro. Porque lo que sí es cierto es que aquellos eventos, si tú sufriste de abuso, de abandono, de alguna de estas heridas, que yo no las llamo heridas, sino yo las llamo recursos, yo sé que no se deben llevar ambiguamente. Tienes que hacer algo por eso, porque sí importa. No, es que yo no me acuerdo, no importa, pero está allí en los 5 segundos como tú reacciones. Esa es la forma de cómo somos. Entonces, evidentemente, nuestros hijos pasan a ser un espejo. Entonces, ¿cuánta violencia hay en casa? Entonces, quizás miramos que bueno, que traigo papá y mamá, hay abuso. Y el abuso no es solo sexual, sino que también hay abuso psicológico, hay abuso físico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante eso? Porque los hijos nacen como con unas antenas invisibles. Y en esas antenas invisibles observan, ¿qué le pasa a papá? Yo lo resuelvo. ¿Qué le pasa a mamá? Tú le dices a un niño, mira, tiene 3 años, y le dices, tú vas a ser el hombre de la casa. El niño se pone el disfraz y lo hace tal cual, y eso lo aprende y lo lleva por el resto de su vida. Entonces vemos niños ocupándose de asuntos que no les corresponden, porque es que los papás no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Entonces aquí venimos de una generación donde nos criaron con mucho maltrato, entonces ahora tenemos padres tibios. No nos gusta poner límites, porque es que yo los dejo libres y que hagan lo que quieran. Entonces vemos hijos decidiendo a dónde van a hacer las vacaciones de este año, por ejemplo. Y yo digo, disculpa, dime, Oscar, No te que preocupes, yo... tranquila, Si Marta, no tranquila. te dejo Está muy hablar. interesante. No, está buenísimo. Es que estoy conmovido con tu palabra porque, o sea, es increíble que muchas veces sabemos que este mal está acechando nuestra vida y somos inobservantes, pero inobservantes porque andamos en automático, gente. Muchas veces andamos distraídos en lo menos importante o en lo menos prioritario. Y yo creo que... ¿Perdón? Lo importante es que si lo vamos a ver como un mal, yo quiero decirles que sí podemos hacer cosas. Muy bien. Que Podemos no estamos, ay, que hay algún monstruo afuera que nos está atacando. No, tú eres el protagonista de tu existencia humana. Así El es. aporte que vas a entregar. Marta, ¿cómo fortalecer ahora al adulto? Porque ya hablamos un poco en el ámbito del niño, del adolescente, en el ámbito escolar, que es lo que hace mucho ruido también, pero también Carlos señalaba algo súper importante, que era el que sucede no solamente con los niños, en las redes sociales, que es la ciberviolencia, que está muy también en boga, digamos, que la gente está atacando a alguien, aquí la gente, yo creo que la gente habla de falta de empatía, de falta de comprender al otro, ponerse un poco en los zapatos del otro cuando publica algo, cuando hace un comentario. Yo conozco gente que dice, yo no me atrevo ni a publicar nada, porque siento que me puedo estar atacando, algo está pasando. Ajá.
como adulto, ¿cómo identificar a ese depredador? ¿Qué elementos que puedo ver yo en ese depredador en la acción? Más que en el conocimiento, sino como, porque cuando soy víctima quizás no me doy cuenta, pero yo creo, y ahí está Humberto, y está Carlos, y estás tú, y está Sara, que me digan, sí, bueno, que eso yo creo que tiene que ver un poco con el autoestima. O sea, como ser humano, ¿cómo hago yo para reconocer y lidiar pues con la presencia de esa persona que me desgasta, que me hace falta, que me siento que como me chupa, que como que me desgasta? ¿Cómo reconocerlo y cómo lidiar con esto? Porque lo podemos tener en mi casa, puedo tenerlo en mi propia cama, puedo tenerlo en todos los días, lo puedo tener ahí en mi trabajo, no La, solamente toxi- en el escolar. Cuéntame. la toxicidad está en todas La partes toxicidad. y se disfraza de amor. Sí, porque... Entonces a veces Ujú. en el nombre del amor se cometen las peores de las guerras, ¿no? Wow. Y darnos cuenta que a veces a esa bandera le ponemos ese nombre, amor. Entonces creemos que como es papá, como es mamá, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, lo importante es que, y tiene que ver con el conocimiento, saber que yo tengo un precepto, un principio que yo sigo muchísimo, que es el del doctor Miguel Ruiz, no te tomes nada personal. Entonces, siempre me doy el espacio porque yo también lo recibo en mis redes. Hay personas que no les gusta lo que hago y por supuesto que me escriben cosas, ¿no? Yo observo, ¿no? Y también el hecho que haya parte contraria forma parte del equilibrio, ¿no? Y no tienes que gustarle a todo el mundo y eso es completamente válido. Sin embargo, cuando recibo un comentario de este tipo, yo observo, leo, miro, ¿de mí o habla más de él? Hay algo que yo digo siempre y es que yo soy responsable de lo que hablo, más no de lo que los demás escuchen, ¿no? Igual soy responsable de lo que escribo, más no de lo que los demás lean, porque aquí el tema también es que mucha gente no le gusta leer, sino que lee la mitad y lo demás lo supone y con eso saca una conclusión, ¿no? Entonces, darte cuenta es que no te tomes nada personal para comenzar por allí. Y hay algo que resulta si lo queremos ver en el tema energético, una protección increíble y tiene que ver con la coherencia. Que lo que yo diga, piense, sienta, hable y haga vayan en la misma línea. Si es real el mensaje, no va a haber nada que te pase, porque realmente lo estás haciendo desde una convicción. Pero, por ejemplo, si yo les digo a mis hijos, no vayan a fumar, pero me escondo en el baño a fumar, ¿estoy siendo coherente? No, eso es una tontería. No hay nada tonto. Todo importa. No minimicemos porque yo esté cometiendo el acto. Entonces, obsérvate, sé tu observador. Esa es otra de las cosas. Ten la capacidad de auto-observarte, porque nos toca autotrascender esto que está ocurriendo. Está bien, es el bullying, ese es el acoso y es todo. Y está bien, no podemos ser tibios con este asunto. Tenemos que tomar un papel protagónico los adultos. Es que son niños resolviendo todo. Y lo vemos en las series de televisión. Hay una serie de televisión que se llama Élite. ¿Por qué hay tantas confusiones? Son todos niños. ¿Dónde están los papás? Ahí no hay gente adulta. Por supuesto, si no hay orientación puede pasar cualquier cosa. Somos presos de nuestros instintos porque no comprendemos, porque no conocemos, porque no estudiamos, porque nos leemos y sobre todo porque en la familia no nos atrevemos a tener conversaciones incómodas. Las conversaciones incómodas son necesarias. Es que no lo tenemos con la pareja y resulta que en la familia, por ejemplo, se murió el abuelo. ¿Y cómo se siente tu esposo? Puedo preguntar yo. Y la mujer me puede decir, me imagino que mal. ¿Cómo te vas a imaginar que mal es el hombre con el que te acuestas todas las noches? Es que ni siquiera estamos acostumbrados a ver llorar a otro.
porque enseguida que llora, entonces ya. No, llora. Te voy a enviar una canción para que llores, te acuestes a llorar. Al fin de cuentas, lo que tenemos es demasiado miedo a volvernos locos. El miedo, así es. Entonces, si miramos esto como un depredador, es el miedo. Entonces, a veces esto lo que hace es que nos dé miedo. No, coherencia, conversaciones rudas. A veces ni siquiera en un asunto de infidelidad sabemos cómo hacer con el otro. Y hay algo que yo leí una vez y se quedó grabado para mí. Una conducta sin consecuencias se va a repetir todas las veces. Y eso incluye desde el hijo hasta al marido. ¿Cómo que acaba de ser protegernos, Marta, de un depredador? ¿Cómo protegernos a eso que ya son, además de conocer, además de comunicarme de mejor manera, tener conversaciones intrafamiliares crudas y sin temor? ¿Cómo protegerme Ok. Más ante esa eventualidad que pudiera estar ocurriendo, que pudiera suceder? Ojo con la reacción. Porque si yo reacciono para defenderme y ¡buah! Grito igual de cómo me atacan, yo ataco, hay algo que esto es una conducta infantil. Entonces hay algo que yo tengo que resolver con mi niño interno porque esa herida me la está despertando esa persona, porque yo fui abusada verbalmente cuando fui niña. Y entonces es a verme, mira, yo hace muchos años, cuando fui adolescente, tuve un acoso sexual. Esa persona, después de muchos años, llegó a mi consulta y yo lo reconocí. Y en esta oportunidad yo lo pude observar y le dije a mi niña interna, yo soy una adulta y ahora sí nos podemos sentar a hablar. Yo no soy una niña, ahora sí nos podemos sentar a hablar. Wow. Y mira, estaba asustada, pero cuando empecé a respirar, la adulta, y en mi interno le dije a la niña, yo me ocupo, pude entablar una conversación. Y esa fue mi última vez, pero yo le dije, hasta el final le dije, necesitábamos un cierre. Y bueno, hablamos muchas cosas. También mi comprensión y también le di las gracias por la herida. Ahora la capacidad de poderlo transformar. Entonces yo creo que ustedes tienen algo que haya de niño interno y tienen que inscribirse porque sí, porque el niño interno está allí esperando sentarse en la primera sillita y decir, ahora que estoy grande de tamaño, ahora sí le puedo dar un puño. Wow. Sigue siendo un niño. Mira, y te cuento otra anécdota. Tú sabes que yo soy abogado Sí. de profesión. Y cuando mi sueño era graduarme, trabajar en tribunales de menores, convertirme en juez para quitarme el apellido de mi papá. Ese era mi sueño. Por la historia de abandono. Por supuesto lo logré, me gradué, hice unas suplencias de juez. Adivina cuál fue mi primer caso. Un señor irresponsable que dijo que no le iba a dar ni un medio a sus hijos. Y yo, una niña disfrazada de juez, me he atravesado el escritorio y le alé la corbata al señor. En ese momento entendí que tenía que renunciar. Wow. Porque estaba haciendo daño. Entonces, los niños cuando nos disfrazamos de policías, cuando nos disfrazamos de jueces, cuando nos disfrazamos de autoridad, creemos que hacemos autoridad, pero son niños jugando a hacer justicia. Entonces, ¿cómo protegerte? Sana tu niño interno, haz terapia. Esa es la única protección que tienes, porque tienes que tener autoconocimiento, eso es lo único que te salva. Bravo. No estás en un cuarto oscuro, es momento de encender la luz y saber quién eres. Eres historia, eres las decisiones que tomas y eres la capacidad de transformación. Creemos que como esa fue mi infancia, estoy destinado a vivir de esta forma.
y eso es mentira. ¿Qué rol juega la autoestima, Poder. Marta? El autoestima de cada uno, de cada adulto en este proceso. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel? Bueno, es que, ¿sabes qué? El tema de la autoestima es algo que está tan, que a veces ¿Qué tan creemos. necesario es que nosotros estemos fortalecidos desde ese eslabón, desde el eslabón autoestima, para, para poder lidiar, para poder andar, para poder reconocer, para poder torear, para poder como echarte aceitico como de bacalao para que te resbale y que no te afecte, que no te afecte Mira, el entorno relacionado con un depredador, pues. sí, tienen que comprarse el libro del doctor Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, leerlo muy bien, digerirlo, porque bueno, yo el tema de la autoestima sí sé que hay que fortalecerlo, pero me parece a veces que hay tanta información con respecto a esto que hay desinformación. Entonces, sí, la autoestima es muy importante y la vas construyendo, pero por ejemplo, hay procesos humanos por los que pasamos. ¿Cómo los transitas? ¿Cómo transitas la muerte? ¿Cómo transitas la enfermedad? ¿Cómo transitas un nuevo trabajo? ¿Cómo transitas que te quedes sin casa porque hubo mucha lluvia y se llevó tu casa y ya no tienes hogar, no tienes casa, pues? Entonces, las adversidades en la vida son inevitables. No tenemos que evitar el dolor viene como parte del hecho de ser humano. Lo que sí podemos elegir es dejar de sufrir o no. Entonces, sostente atento si estás sufriendo o te está doliendo, porque si te está doliendo, acepta que te está doliendo. Y pienso que nosotros lo que tenemos es que pedir ayuda. Muchas veces nos quedamos con el concepto aquí y empiezo a asumir que esto es lo que a mí me toca, que así me tocó vivir, que no lo puedo cambiar, pero no lo converso con nadie, porque generalmente cuando tengo un depredador, no lo hablo con nadie. Entonces, aquí la idea es que puedas tener la seguridad de que no eres la única persona por la que está pasando en este momento por eso, que lo puedes conversar. Yo no he conseguido otra cosa que no sea más amable que la terapia. Wow. Y los momentos terapéuticos, sí, vamos a llorar. ¿Por qué? Porque la experiencia compartida fortalece el alma. Y a veces sí aprendemos de cómo le pasó al otro. Y podemos tenerlo de marco de referencia. Entonces, más que autoestima, más que protección, más que es valentía de poder decir, yo voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque hay un 95% de nuestra existencia que es inconsciente y vamos reaccionando. Y así como decía Carlos, es el ejemplo y también tenemos que considerar que tenemos un lenguaje que no es verbal y los niños lo ven. Los niños lo ven, los niños saben cuando estamos mintiendo. Nosotros sabemos cuando nuestros padres mintieron. Pero bueno, como yo lo amo mucho, entonces no digo nada. Pero es que está bien poderle decir, papá, me parece que esa conducta no está bien. A mí no me hace daño, me duele que me digas eso. Y saber poner límites. Cada uno trae un jardín. Ese jardín puede tener letreros grandes que digan no pise la grama. Tenemos que decir no cuando queramos decir no y decir que sí cuando queramos decir que sí. ¿Cómo hacemos para Y construir cuando los digamos ese letreros? no es sin Para culpa. cuando estamos diseñando ya para cerrar esta parte que está subiendo, y yo creo que vamos a tener tú y yo una conversación después, ¿ok? Mira, Marta, ya tengo el jardín, ya sembré las matas, hice una selección de lo que quiero tener en él. ¿Cómo colocarle los carteles a ese jardín? ¿Qué palabras deben estar en ese jardín? Hay 2 palabras claves, te las voy a dibujar, ojalá que se me vean aquí. Ajá. Esto es un no. No, wow. Y detrás es un Sí, sí. muy Quiere decir bien. que cuando yo te estoy diciendo que sí a ti, porque resulta pesado, Ajá. ¿a quién le estoy diciendo el no? A mí mismo. A ver.
Entonces, realmente poder decir que haya coherencia en esto, no, realmente te estoy diciendo que no, porque me estoy diciendo que sí a mí. Calíbrate y que no venga nuestra amada culpa a decirte, bueno, pero es que es un compromiso, pero es que, bueno, ¿qué importa? No, no te tienen que incomodar. Estamos acostumbrados a eso, pero es que no, no es que no me gusta, no quiero. No quiero. ¿Por qué? Yo por lo menos no me puedo hacer estos inventos de decir que si no quiero, tengo que decir que no, porque después me pasa algo a mí. El cuerpo es el mejor termómetro. Después te duele la cabeza, después te da una gripe, después bueno, chequea cuántos no, cuántos sí dijiste. Ajá. Entonces, a veces somos infieles con nosotros mismos Sí, por esto. por esa falta de simplemente. coherencia, por esa falta de coherencia. De verdad Entonces, que maravillado. hagan el papelito y ustedes evalúan. Cuando les Ajá. pidan algo, ustedes dicen, si digo que no, y lo hacen ustedes ahí. Y ustedes, ok. Qué bueno. Respirar. Respirar. De verdad que estoy encantado y wow, Gracias. estoy súper fascinado, de verdad, contigo, enamorado de lo que haces, con lo que Sara y yo fuimos atinados con la selección contigo, de verdad. Yo quiero, antes de que te vayas, si te tienes que ir, no sé, puedes quedarte con nosotros igualmente, porque allá va a comenzar ahora mismo Humberto, pero no me lo tienes que ir porque tiene unos compromisos previos, y si alguien tiene alguna pregunta que hacer hasta ahora relacionado con estos temas, 2 o 3 preguntas vamos a responder para darle la bienvenida a Humberto. Perfecto. Si me ayudas con eso, Sara, con lo de las preguntas, se puede abrir el micrófono, y si no, seguimos, podemos continuar. Rosy tiene que decir algo, tiene el micrófono abierto. Pueden levantar la mano o lo pueden escribir en el chat también, que estoy aquí pendiente. Natalie León dice, es importante conocernos, entenderlo de verdad, verdaderamente es lo que nos conviene desde el ser, las adversidades nos dan fortaleza cuando las ataca, los niños son el reflejo de lo que hay en casa, un adulto reactivo es un niño posiblemente irascible, dice Ana Carolina. Bueno, si levantan la manito o si tienen alguna pregunta la pueden escribir, y si en algún momento, o sea, la compartimos y la compartimos. Okay. En este momento nadie ha levantado la mano, así que... No ha compartido la mano. Bueno, Carlos, tenemos tarea pendiente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por regalarnos Carlos. tu conocimiento. De verdad, qué sorpresa tan agradable tenerte. Pues mira lo que es la vida, como lo hablaba hace rato Marta, que ahorita a este niño le tocó reencontrarse nuevamente con estos adultos. Dime, Sara. Con Carlos había una parte que hablamos al inicio que creo que muchos no estaban, y es que él fue mi profesor de religión en el Colegio La Salle. Fuimos su primer... En Barquisimeto, Estado Lara. Él se acordaba de mí, yo me acordaba de él, obviamente. Y bueno, fue en la época de adolescencia, y yo creo que en ese aspecto yo creo que le habrá impactado, porque de hecho era un grupo muy fuerte de carácter, o sea, según yo lo recuerdo, y generalmente yo era como delegado así de evaluación y tal, y me tocaba defender, porque siempre he tenido como esa parte de defensa, porque mi papá tiene polio. Entonces, a partir de tener un papá con polio, siempre era como que llegábamos a los sitios y lo miraban diferente o todo tal, y entonces a todas esas personas que le decían, mira, no sé qué, yo era la que estaba ahí defendiendo, hablando con el profesor. Él era muy amigo de Leonel, que era amiga mía. Entonces, me acuerdo que siempre existía, o sea, como que existía esa parte en esta parte de adolescencia. Okay. Y Carlos también, él es padrino de un gran ahijado, de verdad que adorable, que está en Venezuela, esta promoción maravillosa del Colegio Independencia, donde tuve la posibilidad de conocerlo y de hacer empatía con él, y sé por razones muy personales de que es un ser humano muy querido, un ser humano muy, muy, muy admirado, no solamente por esas muchachadas, por esos muchachos lo cual tuve la posibilidad de tener en aula, sino también de los padres y de los allegados a los padres como yo. Gracias, Carlos, de verdad, por tu aporte,
y por tu significativo apoyo en estas ganas de querer ofrecer un contenido de valor para nuestra comunidad hispana, para nuestra comunidad, para hablar de temas tan sensibles como este que estamos tratando el día de hoy. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Carlos. Bueno, yo sí me retiro porque tengo una paciente ahorita y bueno, ya me está esperando. Gracias y bueno, éxitos y siguen haciendo esto que nos ayudan a diseminar el bien y el bienestar, que es lo que todos queremos. Gracias. Ok, qué belleza, qué belleza. Muchas gracias. Bueno, Humberto, tienes rato por allí. Qué bueno, bienvenido, Humberto, ahora para dar la recta final, la curva final de este conversatorio relacionado con los depredadores emocionales. Creo que por ahí vi Humberto, sí, por ahí está. Y bueno, nos encantaría escucharte desde el punto de vista espiritual, cómo manejar, cómo lidiar, cómo confrontar esta verdad, esta situación que nos está ocurriendo a nivel social, digamos. Muchachos, este es un temazo porque, a ver, voy a atreverme a decir cosas que tal vez pueden ser disruptivas, pero me voy a disociar un poco de la labor del terapeuta, ¿sí? Me voy a disociar de la labor del terapeuta y voy a hablar desde el enfoque espiritual. Exacto. Todo proceso que a nosotros nos toca vivir es necesario, correspondiente, inevitable dentro de lo que del proceso de crecimiento para el cual estamos aquí en la Tierra. Vale decir, nosotros estamos aquí en la Tierra, con los pies en la Tierra, en un proceso de expansión espiritual que nos va a conectar con un crecimiento progresivo de acuerdo a la voluntad que nosotros dispongamos a expresar en ese proceso de crecimiento. En ese proceso de crecimiento vamos a tener que enfrentar diferentes elementos y esos elementos son generados por nosotros mismos con base a la ignorancia que tenemos nosotros. Valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Mi ignorancia va a hacer que yo atraiga los escenarios con los protagonistas perfectos para lo que me toca vivir. Entonces, eso que llamamos depredadores emocionales, esos seres humanos que están ejerciendo de entrenadores, voy a introducirles estos dos conceptos, ¿sí? El concepto del entrenador y el concepto del maestro. ¿Quién es el entrenador? El entrenador es la persona que te saca canas. El entrenador es el marido borracho. Es el anacleto que no te trata con cariño. El entrenador es la persona que se comporta de una forma irrespetuosa en la calle. El carajo que va en la calle y te miente a la madre simplemente porque trataste de adelantártelo. O sea, el entrenador es todo aquello que nosotros nos encontramos, con lo que nosotros nos encontramos en la vida, que nos hace salir del punto de equilibrio, del punto de balance. ¿Okay? Entonces, entrenador, todo ser humano que nosotros nos encontramos, que nos hace perder el equilibrio y la paz. Ese es el entrenador. ¿Por qué razón vienen los entrenadores a mi vida? Punto número 1, me he hecho correspondiente por una necesidad pedagógica de aprendizaje. Vale decir, toda persona que está en presencia de un depredador emocional la ha traído su experiencia de vida como parte de su proceso de evolución, inevitable, necesario y pertinente. Entonces, lo que observamos en este proceso es que la víctima necesita un victimario, que el victimario necesita a la víctima. ¿Para qué? Para cumplir con el proceso de que el victimario despierte a su realidad, porque en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, los victimarios desconocen que están siendo victimarios. Para ellos es transparente comportarse como se comportan. Esta palabra que está tan de moda, los comportamientos tóxicos. El comportamiento tóxico es invisible, es decir, está desde el lado ciego de la persona que se comporta de una forma tóxica. Entonces es muy curioso porque estamos en una especie de maraña relacional en la que unos juzgan a otros de algo que el otro no ha reconocido. Y esto es con mucha frecuencia sucede. El niño que hace bullying es inconsciente del bullying. ¿Por qué? Porque para él es transparente gritar, maltratar, porque eso es lo que él ve en la casa. Para él es transparente ser sarcástico, chalequear, porque eso es lo que él ve en la casa.
hacer albures, como se le llama en México. Entonces, desde el punto de vista espiritual, toda persona que vive una experiencia de maltrato ha elegido esa experiencia de forma inconsciente para lo que necesita aprender. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Una cosa muy bonita dentro del proceso espiritual es que nosotros aprendemos aquello que es opuesto a la luz. Vale decir, tú solamente puedes valorar el hambre, la comida, el alimento, cuando tienes mucha hambre y cuando no tienes acceso a los recursos. Es como si la vida nos estuviese diciendo todo el tiempo, lo más importante de la vida es la valoración. Es como un mensaje inconsciente que nos está diciendo, lo más importante de la vida es la valoración. Entonces, ¿cómo yo adecuo el tema de la valoración al contexto del maltrato, o al contexto de la descalificación, o al contexto del abuso, o al contexto de la agresión? La valoración de tu capacidad de expresarte y de defenderte por tus propios medios de ese agresor, o la capacidad que tienes de salir de ese lugar donde ya no te corresponde estar, la capacidad que tú tienes de pararte sobre tus pies y decir al agresor, hasta aquí no más. Y por eso la historia de David y Goliat, esa historia bíblica, es tan interesante, porque nos muestra metafóricamente que no importa el tamaño del agresor, tú tienes la capacidad de pararte sobre tus pies y decirle al agresor, hasta aquí no más. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tenemos? Obviamente la desventaja es que interiormente, ese niño interior del que hablaba Marta ahora, ese niño interior no tiene la conciencia de que él tiene el derecho a defenderse. Ese niño interior, cuando viene un agresor, obviamente, ¿cuáles son las personas a las que le vienen los agresores? Las personas que tienen miedo a la confrontación, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las personas que tienen miedo a la confrontación? Es muy común que estas personas hayan carecido de la figura paterna, que es la que da la fuerza, como el poder, ¿sí? Al carecer de esa figura o de ese ejemplo, muchos de ellos desarrollan el miedo a la confrontación. Entonces, si tú tienes miedo a confrontar, va a llegar alguien maltratador para demostrarte que es necesario que tú aprendas ese aspecto de la vida, que es enfrentarte al maltratador, o acusarlo, o decir, ya va, es que yo soy lo suficientemente valioso como para que tú no me hagas esto, o yo soy lo suficientemente valioso como para decir, hasta aquí nomás, y yo voy a tomar la determinación de moverme en dirección de mis intereses. Porque, ¿qué pasa con el maltratado? El maltratado coloca a los demás por encima de sí mismo. Y la vida le está diciendo, papito, hasta que usted no se ponga en el número 1, no van a dejar de aparecer estos entrenadores a decirte que te estás traicionando continuamente al colocar a los demás en primer lugar. Ahora, ahorita que dije la palabra entrenador, me acordé del otro concepto. Les dije que eran dos conceptos, el concepto del entrenador y el concepto del maestro. ¿Quién es el maestro? El maestro es aquella persona que de forma consciente te educa, te guía y te lleva al desarrollo de competencias que aún no has demostrado o aún no has alimentado dentro de ti. Ese es el maestro. Entonces, porque es que hay un concepto, se dice mucho, no, es que tengo un maestro buenísimo en la casa. No, él no es tu maestro, él es tu entrenador. Esa persona es tu entrenador. Es la persona que te está demostrando la incapacidad de sacar a flote esas competencias que necesitas demostrar. Entonces, los abusadores emocionales, ¿para qué están en la experiencia de vida? Para demostrarles a las personas que tienen incapacidad de confrontar, de enfrentar, ya va, papito, aquí usted no va a hacer lo que se le da la gana. ¿Qué sucede cuando el David se le enfrenta al Goliat? Goliat despierta. Goliat se ilumina. ¿Por qué? Porque Goliat se da cuenta, ya va, este no es el camino, la agresión. No es, el camino no es la agresión, el camino no es la imposición, el camino no es la descalificación, el camino no es minimizar al otro para yo engrandecerme. Se ilumina, ¿por qué? Porque el dolor del maltrato, de sentir lo que él generó, lo lleva a despertar. Y le pasa lo mismo también a David. A los Davides les pasa, ya va, pero es que yo también puedo. Es decir, yo también puedo vivir desde este aspecto de la vida que antes no conocía. ¿Por
qué? Porque de niño siempre me dijeron, no hables, que los adultos son los que están hablando. No opines de lo que no sabes. Váyase a dormir, que los adultos están conversando. Hágale caso a su mamá, que su mamá es la que sabe las verdades de la vida. Entonces, claro, cuando nosotros somos descalificados en nuestra humanidad por ser pequeños, se nos enseña que nuestra opinión, nuestra participación no tiene valor. Y esto obviamente alimenta nuestra incapacidad de confrontar. Y hay otro elemento que es muy común, que se llama la sobreprotección. Un gran porcentaje de casos de personas que son abusadas o que son manipuladas, que son maltratadas, son personas que han sido sobreprotegidas y sacrifican su identidad, su autonomía, su valor en función de darle poder a un individuo que asume las veces de protector. Está, por ejemplo, el caso del macho alfa. El macho alfa, el número 8 en Eneagrama, que es el que manda, el que controla, ¿sí? Y este siempre se consigue a la mujer bonita trofeo, ¿sí? Y esa mujer bonita trofeo tiene 500,000 cachos, ¿sí? Y esta mujer bonita trofeo vive en un palacio donde el macho alfa la tiene vigilada, donde le tiene cámaras, donde le tiene todo y ella no se puede mover. ¿Y qué hace ella? ¿Qué hace la mujer bonita trofeo? La mujer bonita trofeo es decir, no, pero es que yo estoy mejor aquí, ¿sí? Porque lo tengo todo, pero no tiene lo más importante, lo que su alma siempre ha deseado. Y es el amor y la relación que se merece, ¿sí? O que ella ha anhelado, ¿sí? Entonces, es una dinámica de complementariedad, es un engranaje maravilloso, es un engranaje, o sea, somos piñones que nos vamos engranando y nos va a llegar siempre lo que es correspondiente. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo reconocer lo que necesitamos desarrollar? Primero, ¿cuáles son los miedos que han estado presentes en tu vida, que no te han permitido desplazarte del lugar donde estás al lugar de tus sueños? Cada entrenador que viene a nuestra vida nos va a mostrar en la cara, nos va a colocar ese espejo, papito, estos son sus miedos. Esos son los miedos que vas a enfrentar. Por eso es que cuando nosotros dejamos que los miedos condicionen nuestra vida, estamos ante el futuro de lo que nos va a suceder. Cada vez que nosotros dejamos que el miedo condicione nuestras decisiones, que el miedo condicione nuestra intención, cuando yo hago lo que hago desde el miedo, literalmente estoy sembrando lo que me va a tocar vivir mañana en los diferentes escenarios de la vida. Entonces, lo que el entrenador me está mostrando, o lo que el maltratador, lo que la tóxica, lo que me está mostrando esta persona afuera que viene a tratar de mover mi vida o de condicionarla, lo que me está diciendo literalmente es, este es el camino de tu iluminación. ¿Cuál es el camino de la iluminación? Atravesar los miedos. Ese es el camino de la iluminación. Atravesar nuestros miedos. Una de las cosas más bonitas que yo recuerdo de mi infancia, o más particulares, es que yo tenía ese temor de hablar en público, de expresarme en público. Y una de las razones era que cuando estaba pequeño en primaria, a mí me dijeron, tiene que preparar una poesía y leer esta poesía en público, ¿sí? Y yo preparo la poesía y me paro frente a mis compañeros a recitar la poesía. Y recité la poesía como un recitador de poesía. En estos días me estaba viendo una película de Neruda, y Neruda era invitado a las fiestas para que recitara las poesías, y a las mujeres se quedaban así chorreadas viendo a Neruda, un calvo gordito, un chiquito, pero morían de amor por Neruda. Y entonces yo me paré y recité la poesía. La poesía era, y la ramera lloraba y se reía, con una risa de esas que harían levantar a los muertos de sus fosas.
Acababa de dar a luz, de ahí en adelante ya no me acuerdo. El caso es, yo no sabía lo que era una ramera. No tenía idea de lo que era una ramera. Y a mí me colocaron de apodo ramera y me decían ramera para aquí, ramera para... Yo me di cuenta que era una ramera cuando tenía como 15, 16 años. No lo sabía y toda la vida me dijeron ramera. El caso es que una de las cosas que sucedió es que yo lo hice histriónicamente muy bien porque lo recuerdo. Pero después todo lo que los muchachos me decían era como que la burla al haberlo hecho también. Entonces eso como que me hizo retraer, me retraje. Tiempo después me di cuenta que, ajá, ¿cuál es el camino de Humberto? Y el camino de Humberto, o sea, Humberto es malo para las matemáticas, Humberto es malo para esto, Humberto es malo para el emprendimiento, Humberto es malo para... O sea, yo veía un montón de cosas que eran malo, pero me di cuenta, ya va, entonces lo que le va a tocar a Humberto hacer es hablar, ¿sí? Pero ¿por qué razón hablar? Si cuando Humberto está en una reunión de la familia, el único que no habla es él. Y eso pueden preguntárselo a cualquiera de mi entorno. Yo estoy en reuniones familiares, salimos a comer en un restaurante y todos hablan, encuentran chistes y yo los veo y me río, pero yo no hablo. ¿Y sabe por qué no hablo? Porque no se me ocurre absolutamente nada para decir. Yo hablo aquí. O sea, es una cosa demasiado loca. Demasiado loca. Entonces, ay, Humberto, di algo. Entonces, claro, si yo comienzo a decir algo, lo que comienzo es a dar una conferencia. ¡Qué fastidio este tipo dando una conferencia en medio de una fiesta, de un almuerzo! No, no sirve. Entonces, esa inteligencia relacional social no la desarrollé en virtud de mi incapacidad de relacionarme porque sentía temor de ser rechazado. Claro, entonces ese temor de ser rechazado me mostró un camino muy claro. Papito, a usted lo que le toca es aprender a expresarse, aprender a hablar y aprender a decir las cosas. Y en eso es lo que me gano el pan ahorita. Entonces, lo que nos muestra el entrenador es el lugar donde está nuestra luz oculta. ¿Sí? Y para nosotros, para mí era el tema de expresarme en público, de asumir riesgos como lo que estoy asumiendo ahora en esta etapa de mi vida, pero para otros será decirle a seguridad, váyase para el carajo, no sea huevón, ¿sí? O llamar a la policía, mira, aquí este tipo me quiere hacer daño, llévenselo porque es un peligro para mí y para mi familia. A lo mejor eso es lo que necesito. A lo mejor ese es el punto de tu iluminación. Aprender a decir que no, como lo decía Marta. Aprender a decir que no cuando legítimamente tienes que o quieres decir que no. Es un gran aprendizaje. Wow, qué bueno, de verdad que maravillado con tu enseñanza, Humberto, como siempre. De verdad que estoy muy contento por tu disposición y de verdad que genuino qué verdad se te escucha en tus palabras cada vez que intervienes. Y bueno, para mí eres, yo te admiro demasiado y por esa admiración que te tengo es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si alguien tiene una pregunta para Humberto, también tenemos ya aproximadamente 5 minutos antes de que cerrar con nuestra querida Sara. Sara por ahí me puede ayudar también. No, sí, yo sí tenía como una pregunta, Ajá. como mamá y eso. Yo, o sea, me pregunto en el tiempo, yo me he dado cuenta de que uno de los grandes, como que cuestiones que he tenido que trabajar ha sido como que la complacencia de mis padres, o sea, de como a nosotros nos faltó o como yo no tuve o como no me dieron, entonces mi papá era como que no tenía límites, no decía que no, no había como ese carácter que forjaba el hierro, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar nosotros? Porque yo ahora, como lo viví desde un punto de vista de que eso me ocasionó demasiadas pérdidas a nivel de salir o de pensar como que todo sí, pues, o sea, como que no había límites y era así como que yo era buena estudiante, entonces todo lo podía tener porque no había ese carácter o ese impedimento que te dijera no, las cosas se trabajan, ¿no? Entonces yo ahora con mi hijo y pregunto a ver si lo estoy haciendo bien o qué sugerencia das,
para esa persona que a lo mejor es como decía Marta, que hay un niño herido que decía, o sea, como que no me dieron nada o crecí desde alguna carencia y entonces ahora llego y le quiero dar todo al muchacho, o sea, que lo alejo tanto de mí, no hay una comunicación. Y entonces yo ahorita con mi hijo digo, no, bueno, todo se trabaja, todo aquí hay que ganárselo, todo aquí hay que... Entonces, bueno, yo sé que no es tanto el extremo, pero es lo que yo siento que es como el camino. Entonces me gustaría que me dieras como un equilibrio entre esa balanza que sé que venimos de familias que a lo mejor queremos hacerlo diferente, pues, y decimos, no, yo lo quiero hacer diferente desde el punto de que no me dieron nada, o yo, que en mi caso es como que me lo dieron todo, me decían que sí a todo, y entonces era como que, no, el mundo después te demuestra que la vida no es así, entonces me hizo perder muchas cosas que a día de hoy ya valoro, y bueno, o sea, no critico nada de nada, sino simplemente es como qué opinión das al respecto. Sara, ¿qué edad tiene tu hijo? 5 años. Oh, es un bebé, es un bebé. Bueno, te cuento lo siguiente. Lo que tú estás haciendo es lo que se recomienda pedagógicamente. O sea, a nivel pedagógico, lo recomendado es que los niños aprendan que todo tiene un valor y que todo tiene una consecuencia, ¿sí? Esto es útil de varias formas. Una, ayuda a evitar el pensamiento mágico y ayuda a evitar pensar que tenemos derechos. A ver, lo voy a explicar lo que les acabo de decir. El pensamiento mágico es que no, las cosas simplemente llegan, pues porque soy lindo, me consienten, soy el niño de la casa, de alguna forma soy el rey, entonces deben llegar, ¿sí? Y llegan porque no sé por qué llegan, pero llegan. Lo único que tengo que hacer es llorar o lo único que tengo que hacer es pedir, pero las cosas van a llegar. Este pensamiento desde el adulto obviamente va a generar un adulto completamente disociado de una realidad mundial. Este método fomenta que el niño tenga la capacidad, de tener algo que los cabalistas llaman la satisfacción, que es el antídoto para la depresión y para el nihilismo. La satisfacción de que, acuérdense cuando ustedes metieron las llaves por primera vez en la primera casa que compraron, o en la primera moto, en el primer carro que compraron, esa sensación de, eso te conecta, te arraiga, y al arraigarte te dice, yo pertenezco y soy capaz, ¿sí? Entonces, ese método es el adecuado. Ahora, vamos a profundizar un poco tu inquietud, porque es una inquietud legítima. Sara, no existe una forma de hacerlo bien, porque cada uno de los niños tiene diferentes procesos y diferentes aprendizajes que vienen aquí a la Tierra, y los van a colocar exactamente con los papás que van a ser los grandes entrenadores para ellos. Por eso les dije el concepto del entrenador. Nosotros vamos a ser los entrenadores de esos niños. Es decir, a lo mejor el niño va a venir con la necesidad de sentirse amado de otra forma, pero tú le vas a dar la mejor herramienta pedagógica, y él lo que necesita es otra cosa. ¿Por qué? Porque por ley de vida, él va a aprender desde lo que necesita aprender y no desde lo que nosotros conscientemente creamos que es lo correcto. Entonces, esto es a nivel espiritual, es un proceso muy interesante, porque aunque los papás tratemos de hacerlo perfecto, yo he atendido a una gran cantidad de personas que tienen los papás perfectos y vienen a la consulta, básicamente es por eso, porque les faltó la herida, les faltó esa gran parte del dolor, de lo que significa. Entonces se sienten, es que yo siento un vacío, no me conecto con nada. ¿Por qué? No, es que papá y mamá eran perfectos, hacían esto, y yo fui el malo de la película. Yo fui el malo, yo fui el que no hacía caso, el que metí droga, pero que papá siempre me puso todo a la disposición. Entonces, lo bonito de esto es que no hay una forma perfecta de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos capacitando para un proceso mucho más grande que la corta vida que vamos a tener en este planeta. O sea, este proceso en la Tierra es demasiado cortico. Yo voy a cumplir el lunes 48 años y no me lo creo.
O sea, no me creo que yo ya voy a casi a cumplir 50 años y yo me siento como de 18 todavía. ¿Sí? Yo me siento todavía de 18 años. Es demasiado rápido, es demasiado rápido. Se va esto demasiado rápido y no alcanzamos a dimensionar la cantidad de aprendizajes, de vivencias que vamos a tener o que necesitamos tener en este proceso. Entonces, siempre lo correcto es que tú te dejes guiar por el amor, pero que muestres desde tu ser todo lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque los muchachos no van a aprender de lo que decimos, van a aprender de lo que somos. Claro. Siempre ese es el proceso. Van a aprender exactamente de nuestra esencia. Y si a nosotros nos da miedo afrontar algo, a ellos les va a dar miedo afrontar eso mismo. ¿Por qué? Porque es el patrón y el marco de referencia que papá y mamá han puesto. Entonces, lo que diría en este momento es, ¿cuál es la mejor forma de educar a un hijo? Primero, edúcate a ti mismo y date todo el amor posible para que puedas ser consciente de cuándo dar, de cuándo no dar, de cuándo poner límites, de cuándo aflojar la cuerda, de cuándo dar rienda suelta y de cuándo no permitir. ¿Sí? Es muy complejo porque es que como es un proceso espiritual de larga data, o sea, es un proceso espiritual de decenas de cientos de años, el alma viene con necesidades especiales. Lo que sí es cierto es que si te pusieron a ese bebé, Sara, es porque tú eres el ser humano perfecto para conducir a ese ser en esta vida. No puede tener mejor maestra ni mejor entrenadora. Y obviamente lo ideal es que seas más maestra que entrenadora, porque esos casos se dan. Hay muchos casos en los que ya los papás podemos ser maestros, ¿sí? Cuando tenemos la suficiente humildad de saber que podemos aprender cada día un poco más, cuando aprendemos a escuchar a nuestros hijos, cuando aprendemos a desafiarlos para que hagan cosas por sí mismos, ¿sí? Y cuando sabemos, y cuando el niño, aunque cometa errores, hijo, aunque tú cometas un error, yo te amo. Hijo, aunque tú no sepas qué hacer, yo te amo. Hijo, aunque sientas miedo, yo te amo. Hijo, aunque tú hayas hecho esto y le hayas causado dolor a otra persona, yo te sigo amando. Mi amor es incondicional. Cuando nosotros enseñamos la incondicionalidad del amor, ¿sí? Entonces les estamos enseñando a que ellos se amen incondicionalmente. Y eso yo siento que es una de las cosas más importantes que necesitamos transmitir, al menos en lo que es mi experiencia terapéutica, es la principal carencia que veo. La incondicionalidad con nosotros mismos es la principal carencia. No somos incondicionales, entonces, no, si meto la pata, me latigo. Si me montan los cachos, soy el peor ser humano del mundo, debe haber algo mal en mí. O me siento insuficiente cada vez que no hago algo y no me sale bien. Esa incondicionalidad es lo principal, la principal necesidad humana en este momento en la Tierra. Muy Sí, bien. espero que hayas entendido, Sara, que eres la madre perfecta, el hijo perfecto que tiene. Sí, tú Este sabes que proceso me llegó evolutivo. ahorita una idea de algo, eso lo dijo Yokoi Kenji. Él hablaba de una vez que lo había aprendido de una brasileña, o sea, pero me acuerdo demasiado y siempre me acuerdo de esto porque actualmente yo estoy pasando por como que esa parte de que de repente yo le digo que no a algo, le digo muy tajante, ya no te amo. Y entonces Yokoi Kenji decía que él había visto o había experimentado en algún momento que decía, es que yo soy tu madre, tú no me tienes que amar, tú a mí me tienes que respetar, yo a ti te voy a amar igualito, o sea, entonces yo a él le digo lo mismo, o sea, le digo, está bien, no me ames, yo igualito te voy a seguir amando, te voy a seguir llevando, te voy a seguir trayendo. Entonces él se queda así como que, o sea, no estoy logrando nada, pues, y sigue y cambiamos el tema y ya, o sea, no existe esa barrera de lo que le dio rabia o le dio frustración. Entonces me pareció muy interesante Sí, esa sí, parte. sí. Es muy lindo verlo así y hay una cosa y es que pedagógicamente es necesario que los niños se golpeen. Claro, O sea, claro. que tomen decisiones y se golpeen. Eso es muy necesario para que evitemos el tema de la sobreprotección y que para ellos y que ellos también aprendan que ciertas cosas generan ciertas consecuencias. No para fomentarles el miedo, porque eso llevado, exagerado, va a llevar a que no, entonces yo me voy a paralizar porque duele todo lo que voy a hacer.
No, sino que encontrar un punto medio en el que se le permite tomar decisiones y reflexionar, no para culpabilizarlo, porque eso es una técnica de manipulación obviamente siniestra. Ah, entonces como te golpeaste, te vas a dar cuenta que ahora sí le vas a hacer caso a tu mamá. No, esa manipulación no. Uy, eso es horrible, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Mi amor, ay, ¿y por qué tomaste la decisión? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Y cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando te caíste? ¿Qué sentiste? ¿Sí? O sea, se le permite vivenciar su experiencia, pero no está allí el verdugo que lo va a juzgar, no, está el papá coach, el papá y la mamá coach que pregunta, que lo aman incondicionalmente, aunque ese error de ese niño haya causado, por ejemplo, no sé, la pérdida de un carro, o sea, ese tipo de intervención para que el niño recuerde y sienta que vale, que es valioso y que desde ese valor sus resultados van a ser más bien un aprendizaje y no una cadena perpetua. Tal cual. Buenísimo. Bueno, la gente está escribiendo, de verdad, Rosy dice, muy buen el conversatorio, hay que aprender muchas cosas todavía, hay que reeducarnos. Por ahí dice que alguien, muchas gracias por, Jenny, muchas gracias por toda la información, me encantó el excelente tema, no nacimos con un manual, dice por acá You Lady, excelente todas las exposiciones. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, ya estamos sobre la hora y demás está decirlos que estamos muy agradecidos de los que tenían que conectarse, se conectaron, los que se quedaron por fuera, vamos a tener cuánto tiempo para que la gente los vea, Sara. A partir de 24 horas se publica. Después de 24 horas lo publicamos y bueno, se mantiene ahí en el link. Y la gente lo va a mantener allí en el Sí, link, Stephanie se los reenvía. se los va a reenviar para que la gente lo pueda seguir. Stephanie debe Y andar bueno, por también ahí. para invitarlos al próximo y último conversatorio de este ciclo, que es el próximo viernes. Vamos a hablar sobre de lo interno a lo externo, donde vamos a tener con la especialista en el área, Caro Bracho, que se encuentra en la ciudad de Houston. Tenemos a la doctora Gladys también, que también está en la ciudad de Houston. Y bueno, con la compañía también de Humberto Montes, la misma metodología, le vamos a hacer llegar la manera como se van a inscribir para participar en el último conversatorio del mes en el mes del marco del mes del amor. Y mañana estaremos haciendo un en vivo por la cuenta de Oscar Meléndez Eventos para hacer una rifa para los que se quedaron ahora, hasta el último momento, los que se quedaron para rifar una entrada a alguno de los eventos de acá en los Estados Unidos en la gira marzo 2022 que comienza el 20 de marzo. Llega Humberto para la ciudad de Orlando, donde vamos a llenar de esa vibra, de esa buena energía y sobre todo de mucho conocimiento, práctica y sobre todo mucha espiritualidad para manejar todo lo que son los saboteadores internos, reconocerlos y permitirlos, identificarlos para continuar y lograr los objetivos que tenemos previstos. Pero no nos quedamos nada más en Orlando. Luego tenemos el 23 de ese mismo mes para la ciudad de Atlanta, donde vamos a tener la energía del dinero, un taller de 4 horas que nos va a ayudar a reconciliarnos con esa naturaleza que somos, que no es más que lo abundante que eres natural, pues reconocerlo, que el dinero es energía y reconocer que tú eres abundante con lo que tienes y que no te hace falta más que lo que tienes para poder multiplicar esa abundancia. Y bueno, también desbloquear eso, aquello que me aleja de esa relación maravillosa que debe existir con esa energía de dinero. Se replican los talleres en la ciudad de Dallas. El día 25 lo vamos a recibir así con los brazos abiertos como en todas las ciudades. Para acá, para Dallas, Texas, vamos a estar en un hotel que queda acá cerca del downtown, un hotel que está súper accesible y tiene estacionamiento, seguridad. Bueno, la verdad que vamos a pasar a rico. Y cerramos el día domingo en Houston repitiendo, con liberando este saboteador interno. Esas son para las personas que estén interesadas. Las vías son las mismas de comunicación, @Carmelén de Evento, también @Humberto Montes, también por los teléfonos que aparecen en los posts que quizás les haya llegado. Pero para regalo,
para regalo definitivo la semana que viene tenemos un regalo, pero que son de 3 días de conexión con Humberto Montes, sobre todo para ese inmigrante que se encuentra en los Estados Unidos o que se encuentra, aquel inmigrante, aquella persona que ha sufrido algún duelo. Se llama No te pierdas el norte en el norte. O sea, hay que retomar esos valores que nos permitan reconocer de nuevo para mi propósito de vida, que indistintamente de donde te encuentres, el planteamiento de tu propósito de vida, pues los vamos a iniciar en el espacio físico geográfico que te encuentres. Y para lo cual nos va a acompañar magistralmente todos los días un seguimiento que vamos a hacer por WhatsApp, vamos a tener tareas, vamos a tener retos, vamos a hacer cosas maravillosas, totalmente gratis para esta comunidad hispana que se encuentra en los Estados Unidos, dirigido a todo aquel que haya tenido una pérdida, a todo aquel que haya tenido que irse por razón que sea de su país. Y bueno, y Sara, por supuesto, muy contento con esta temática porque esto te perfila, nos muestra a que la necesidad que tenemos desde el punto de vista comunicacional, Sara, manejar este tipo de temas, ¿cierto? Qué importante es hablar de este tipo de cosas para considerarlo en tus valores cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de promover, cuando hablamos de promocionar, de vender contenido de valor, ¿cierto, Sara, para cerrar? Bueno, básicamente, bueno, de lo que me estás hablando de la conexión del interno a lo externo, bueno, básicamente yo siempre, o sea, recomiendo que las Así es. personas antes de emprender o de desarrollar algo, siempre, si pueden elegirlo, porque realmente a veces nos atropella de que lo buscamos por la necesidad o porque necesitamos dinero, pues mucha gente no lo hace de que "Ah, encontré mi pasión y me iluminé", sino que de ahí fue surgiendo su pasión en el día a día. Pero sí, cuando empieza un proyecto nuevo, yo todo lo veo, lo he visto como el proyecto de un hijo. Y veo como que un proyecto nuevo siempre empieza encaminado con esa oscuridad, como empieza un niño, ¿no? Como que esa semilla que siembra y que obviamente si es un buen fruto no va a tener resultados de la noche a la mañana. Y bueno, siempre recuerdo la frase de Jesús que decía, por sus frutos los reconoceréis. Entonces, básicamente, lo que estés sembrando o esa parte que trabajes en la oscuridad o esa parte que trates de iluminar, porque ya hay un momento que nace el tallito y que tal, va muy relacionado con tus valores o cómo ese servicio o eso que das se diferencia gracias a tu experiencia, a cómo lo ofreces, porque básicamente podemos vender cualquier cosa, o sea, yo me puedo dedicar a vender helados, pero si de verdad lo hago con esa pasión o con esa manera de beneficiar o de verlo como que no soy simplemente un vendedor de helados, sino que estoy alegrándole la vida a los niños que pasan todos los días por este barrio, porque mira, ahí tengo un colegio, aquí tengo tal, y a esta persona la llamo y le doy feliz cumpleaños y tal, y soy potenciador de darle esa alegría y me expando, o sea, de ahí sale lo externo. Entonces, yo creo que cuando tienes esas bases, esos cimientos o eso bien trabajado, inevitablemente puedes construir un imperio. Lo que pasa es que se tarda años. Entonces, a veces queremos ver resultados en nuestras vidas de personas que llevan 10, 20 años trabajando sus marcas, sus historias, sus libros, o sea, todo lo que han desarrollado. Entonces, hay que entender que como un árbol, con sus frutos lo reconoceréis, tú ves el árbol y obviamente el árbol, yo sembré hace poquito un árbol de aguacate. Yo sé que ese árbol de aguacate no me va a dar aguacates todavía, va a tardar como 5 años para darme el primer aguacate. Pero cuando me lo dé voy a ser demasiado feliz. Y bueno, y de ahí van a venir los siguientes aguacates. Y así son las mejores plantas del mundo, o sea, y los mejores servicios y los mejores proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto lo hacemos hacia lo loco y tal, pues bueno, viene la maleza, viene todo lo que pasa con la siembra o lo que pasa con un niño. Si no lo educamos, si no lo llevamos al colegio, no lo llevamos a la universidad, sus probabilidades de crecer en su ámbito profesional o en su vida, en sus relaciones y todo, van a verse muy limitadas. Entonces, yo creo que prácticamente si aprendemos a ver nuestros proyectos de vida, porque
realmente pasamos más tiempo en el trabajo, pasamos más tiempo pensando en lo que vamos a hacer o en lo que vamos a producir para estar completos, o sea, para decir, bueno, tengo un estilo de vida ideal. Si lo creas desde ese amor, desde esa convicción, desde autorreconocerte, desde ese aprendizaje, y si todavía no lo tienes y dices, bueno, me siento perdido, yo todavía no sé ni tengo ni idea de qué voy a crear ni qué voy a hacer, yo siempre me acompaño con psicólogos, terapeutas, yo digo, no, esto hay que mandarlo para este coach, esto hay que mandarlo para acá, porque creo que hay que tener un grupo de apoyo para este tipo de cosas, porque es muy duro. O sea, el camino del emprendimiento es duro, nada es así de que, ay, qué fácil fue entender esto, ¿no? Viene tu propio camino, o sea, a lo mejor el mío fue duro, a lo mejor el tuyo va a ser más fácil o no sé, pero lo que sí es que hay que pedir ayuda, hay que tener apoyo y si lo haces naciendo desde una marca diciendo, mira, yo estoy convencido de que esto es lo que quiero hacer, este es mi producto, este es mi servicio y le voy a dar una imagen, le voy a dar una proyección, ahí es donde se genera una expansión y automáticamente pues el día de mañana van pasando los años y se ve el nombre, por ejemplo, se ve el nombre de Humberto Montes y una persona que lo leyó hace 10 años o algo así, dice, mira, era él el que me ayudó a descubrir tal cosa y eso es lo que hace una marca. Una marca personal lo hace de una manera y una marca comercial lo hace de otra manera. Pero generalmente crece por eso, porque tiene unas bases sólidas y desde allí pues se construye todo lo demás. Muchas gracias, de verdad, Sara. Y a ustedes, las 46 personas que ya quedan, que se han ido yendo, de verdad, que multipliquen esta información. No se queden con esto. Vamos a publicar para que la gente siga asistiendo y siga viendo, porque esta información es información de valor. Lo único que tú puedes hacer por nosotros y por el mundo es, como lo decía Marta, conocer, aprender. La mejor manera es dando los instrumentos para que la gente pueda hacerlo, llenarse de este amor, de esta energía y de este conocimiento. Gracias a todos, gracias, nos vemos. Están totalmente invitados para el último conversatorio del mes de marzo, por supuesto el último mes de febrero. En Poder y Amor. Que es el viernes, ajá. ¿De qué te ríes, Humberto? Cuéntanos, despídete. Dijiste marzo y no febrero. Febrero, perdón. Está nervioso. Es que tengo a marzo aquí, gira marzo 2022. Los amo, los amo desde el mismísimo amor, los amo. Gracias a todos por estar y por sus comentarios valiosísimos. Gracias. No te quedes con esta información, replícala cada vez que te llegue, replícala. Eso Hasta es luego. otra cosa, los que están aquí, si conocen a alguien viviendo en el norte, ustedes no tienen ni idea de los sacrificios, el día a día que está viviendo esa gente, si les está enviando una remesa, si está haciendo algo, envíenles la invitación que les va a mandar Stephanie por el WhatsApp. Es una invitación que a lo mejor, o sea, de alguna manera le estás regalando algo a alguien porque le va a quitar el velo a lo que pueda estar haciendo, puede que esté trabajando todos los días y se esté preguntando, ¿qué hago yo aquí? Estoy feliz, estoy contento. Entonces tú puedes servir de canal, puedes servir de mensajero, puedes ser esa persona que a un hermano, un primo, a alguien que de momento él no te lo va a decir, porque las personas que están en el extranjero no te van a decir, mira, estoy pasando tal, estoy pasando roncha, no te lo van a decir. Entonces tú, como tú eres un buen amigo, tú vas a llegar y le vas a escribir, le vas a decir, mira, viene esta persona tal, te invito a que te conectes, a que lo veas, a que experimentes, porque vienen estos días de 3 de conexión, de 3 días gratis, y entonces a partir de allí, esa persona pueda tomar su decisión y tener a Humberto Montes en vivo, en una conferencia, aprendiendo muchísimo más acerca de la energía del dinero y de cómo eliminar sus saboteos internos. Muy bien, muchas gracias. Chao, Vale, Humberto. feliz noche. Bye todo. Los amo.